que no es una espada de doble filo que va a ir hasta lo profundo de su alma y va a discernir los pensamientos y las intenciones de su corazón. La Biblia es el único libro que en el momento en que usted está leyéndola, ella lo está leyendo a usted. En el momento en que usted está escudriñándola, ella está escudriñándola a usted. Y eso solo lo puede hacer la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Viva porque tiene vida, lleva vida, transporta vida, comunica vida. Y es eficaz porque cumple aquello para lo cual el Señor la envió. Así que, amados hermanos, a eso nos vamos a exponer ahora de seguido. Pero quiero invitarle a que en este momento usted pueda revisar entonces su teléfono como es costumbre, para que no tengamos problema de que vaya a sonar mientras estamos aquí. Así que quiero pedirle que por favor pues apague su teléfono. Ahora algunos dicen, mire, yo no lo apago, hermano, porque ahí tengo la Biblia, entonces ahí la leo. Entonces a usted que tiene esa costumbre no le voy a hacer una petición, le voy a dar una ordenanza. Le ordeno que lo ponga en modo avión, ¿verdad? Hay que ir adelante con la tecnología. Viera que en el modo avión usted no va a tener posibilidad que le entre ningún mensaje que lo vaya a interrumpir. Es probable que quizá la aplicación de la Biblia ya no le vaya a funcionar. Es probable, pero equilibre, ¿qué le funciona más? Así que, por favor, concentrémonos hoy verdaderamente en la palabra del Señor. Además de eso, voy a invitarla a que junto conmigo vayamos al Señor rogando que sea su Espíritu el que venga. A usted no le conviene que yo le predique, a usted le conviene que el Espíritu Santo le hable. A usted no le conviene que el pastor sea el que haga una excelente disertación. A usted le conviene que la palabra viva y eficaz del Señor sea la que se le exponga para que haga el cambio que ella desea en su vida. Así que ayúdeme a rogar a Dios para que hoy podamos lograrlo juntos en esta mañana. Señor, venimos ahora expuestos a tu palabra. Conscientemente queremos ser enseñados, queremos ser aprendidos o reprendidos según tú lo quieras en nosotros, Señor. Queremos exponernos mansamente. Queremos ser, Señor, no solamente oidores, sino posteriormente hacedores de tu palabra. Ayúdanos a tomar un compromiso firme y serio por mantener a la palabra tuya como nuestra autoridad absoluta, porque eres tú hablando. Y te pido que no permitas que yo interrumpa de ninguna manera la preciosidad que es el mensaje tuyo para tu iglesia. Eso es lo que sí necesitamos hoy, Señor. Eso es lo que nos da vigor, nos da vida. Necesitamos, oh Espíritu Santo, que tú vengas y tomes el control de nuestra mente para alejar cualquier pensamiento, pero además enamores nuestro corazón para que todos los afectos se vuelquen sobre esto que vamos a aprender y luego orientes nuestro cuerpo para cumplir conforme hayamos aprendido y ahora amamos. Que esto sea así, Señor, te lo pedimos en esta mañana. Y quita toda interrupción, Señor, que venga de parte del enemigo para obstaculizar tu preciosa obra, incluidos mis pensamientos, Señor, incluida mi incapacidad. Rogamos que tú te manifiestes como lo has hecho a lo largo de este programa, aún todavía más en el esplendor de la belleza de tu palabra. Así lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este mes de octubre hemos interrumpido la secuencia de predicaciones en el Evangelio según Mateo, porque en el calendario de la iglesia, gracias para los que me ayudan a fin de que no tenga que gritar mucho. Vamos a ver, creo que en esta ocasión más sería parlantes que monitores no están necesarios. Muy bien, ahí. Vamos a esperar que verdaderamente escuchemos. Ciérrese las de afuera. Muy bien, estamos confinando todo lo que se pueda al sonido, sin que rebote. Muy bien. Decíamos que hemos interrumpido la predicación de Mateo de forma continua
Porque en el calendario de la iglesia este mes corresponde la celebración o la conmemoración de la Reforma Protestante. Todos sabemos que el 31 de octubre se celebra propiamente la Reforma, no Halloween, la Reforma Protestante. Aquel momento cuando Dios quiso que su iglesia regresara a la base de la palabra. La Reforma Protestante no fue llevada a cabo por un puñado de hombres que decidieron: vamos a hacer una revolución, vamos a hacer un movimiento. La Reforma Protestante fue lo que nació en el corazón de Dios para ejecutarlo por medio de su Espíritu Santo y en conjunto con la palabra, a fin de que la iglesia regresara al fundamento de la Escritura. De tal manera que si algo vamos a exaltar nosotros del tiempo de la Reforma es al Dios que promovió, que quiso que ocurriese la Reforma. Y además vamos a exaltar también el medio que Él utilizó, que fue su palabra. Y bendito Dios porque permitió participar a algunos de sus santos hijos en ese proceso. Ahora quiero decirle algo. La Reforma Protestante, con todo y lo extraordinario que fue, no ha sido la única reforma que la iglesia ha tenido. El pueblo de Dios ha pasado por diferentes tiempos de reforma, diferentes momentos donde Dios ha llamado a su pueblo a tener comunión con Él, y eso es a través de su palabra. Decíamos la semana anterior que la Reforma nos dejó como primera lección la absoluta autoridad de las Sagradas Escrituras en toda discusión, no solo en aspectos teológicos o espirituales, no solo lo que tiene que ver con la salvación del hombre y la permanencia en santidad, sino en todo sentido y en todo orden de la Biblia. La palabra de Dios es la autoridad absoluta. La Biblia es Dios hablando. Y cuando usted la lee, es Dios hablándole a usted. Quizá entienda, quizá no entienda, quizá sea obediente o no, pero al final de cuentas es Dios hablando a su vida. Ahora bien, cabe preguntar, como segunda lección el día de hoy del tiempo de la Reforma, ¿cómo luce una persona que es gobernada por la autoridad de las Escrituras? Es clásico que nosotros digamos y enunciemos continuamente que nosotros somos guiados por las Escrituras, que la Biblia es la única regla de fe y práctica, que yo creo todo lo que ahí dice y practico todo lo que ahí dice. Pero la verdad es que ¿cómo luce la vida de uno que es gobernado por la palabra de Dios? Porque fíjese usted qué interesante, si la Reforma fue llevada a cabo por el Espíritu Santo de Dios, que usó la palabra para infundir ese propósito en los líderes de la iglesia del momento, y luego en toda la iglesia, y luego fuera de la iglesia, y luego en los gobiernos y demás, entonces la pregunta es, ¿por qué hoy no estamos en periodo de reforma? Porque hoy vivimos en un tiempo de decadencia. Aunque nosotros decimos que vivimos bajo el gobierno de la palabra de Dios, la pregunta es, como nosotros vivimos, así es como luce alguien que vive bajo la autoridad y el gobierno de la palabra de Dios. Pues para responder a esta pregunta, yo quiero que usted me acompañe a el segundo libro de Reyes, y vamos a estar en los capítulos 22 y 23, y vamos a conocer la vida de uno que en realidad sí fue gobernado por la palabra de Dios. Vamos a ver la vida de uno que sí fue sumiso, sí fue obediente a la palabra de Dios. Lo que ocurrió en su vida
y luego vamos a extraer hacia el final cuáles son esas enseñanzas o esos principios que se observan en la vida de alguien que verdaderamente es gobernado por la palabra de Dios. Segundo de Reyes, no Segunda de Reyes, es Segundo de Reyes. Primera y segunda se usa en cartas. Primera a los tesalonicenses, segunda a los tesalonicenses, primera a Timoteo, son cartas. Pero en el Antiguo Testamento son libros. Entonces, primer libro de Crónicas, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, segundo libro de Crónicas. ¿Sí entendemos? Muy bien. Segundo libro de Reyes, capítulo 22 y capítulo 23. Voy a leer los primeros versos, los primeros 7 versículos del capítulo 22 para que sepamos de quién se trata. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Y en el año 18 del rey Josías, el rey envió al escriba Safán, hijo de Asalía de Mesulam, a la casa del Señor diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías para que cuente el dinero traído a la casa del Señor que los guardianes del umbral han recogido del pueblo, y que lo pongan en la mano de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor, y que ellos lo den a los obreros que están asignados en la casa del Señor para reparar los daños de la casa, a los carpinteros, a los constructores y a los albañiles, y para comprar maderas y piedra de cantería para reparar la casa. Pero no se les pedirá cuenta del dinero entregado en sus manos, porque trabajan con fidelidad. Quizás si te menciono a Josías, o te digo que él fue el 16º juez de Judá, pues no te da mucha información. Sin embargo, vamos a ver algo del entorno de Josías y vamos a ver algo de su carácter. Como antecedente necesario, debe recordarse que luego de que Salomón reinó en Israel, el reino se dividió en 2. Muy bien. 10 tribus de Israel se reunieron en lo que se denominó después el reino del norte. Y 2 tribus, Judá y Benjamín, aunque Benjamín a veces para un lado y para el otro, pero Judá y Benjamín se reunieron en lo que se conoce como el reino del sur. Entonces tenemos 2 reinos provenientes del mismo Israel. El reino del norte tenía su capital, que era Samaria, y el reino del sur tenía su capital, que era Jerusalén. Exactamente. Aproximadamente en el año 721 antes de Cristo, el reino del norte cayó cautivo de Asiria, se los llevó como esclavos, arrasó con la ciudad y nunca más ese reino fue restablecido. Eso ocurrió en el año 721 antes de Cristo. Para esa época, en el reino del sur había un rey que se llamó Ezequías. ¿Alguno ha leído de Ezequías, verdad que sí? Aquel rey que hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. Incluso el Señor le otorgó un plazo de expiración un poco mayor, ¿verdad? Le dio 15 años más. En fin, conocemos la historia de Ezequías. Bueno, para el 721 Ezequías estaba de rey en Judá, y uno de los profetas
que más desarrolló su labor fue Isaías durante ese tiempo. Luego de que muere Ezequías, sube al trono su hijo, que se llamó Manasés. Esto es un poco de historia, hermano. Aquí vamos por ahí. Manasés. Y Manasés reinó el reino del sur, o reinó en Judá por 55 años. Vea qué época más larga. A diferencia de Ezequías, Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Lo primero que hizo fue que comenzó a levantar altares a dioses paganos. Se atrevió incluso a establecer sacerdotes de dioses paganos, dioses como el sol, la luna y toda la infinita cantidad de estrellas. Pero además empezó a disminuir la adoración a Jehová y terminó profanando el templo al punto de que los sacerdotes de otros dioses o de dioses paganos también tenían y rendían culto dentro del mismo templo que Salomón había edificado solamente a Jehová. Y tan grave fue todo esto que hizo Manasés, que aún estableció o levantó una estatua a Astarte, a Acera y algunos otros dioses, y los metió dentro del templo de Jehová. Por supuesto, lo que ocurrió fue que la gente dejó de escuchar la palabra de Dios. Es más, la palabra de Dios no se volvió a mencionar, no se volvió a estudiar, no se volvió a leer, se desapareció por completo. 55 años. Después de Manasés, reinó uno, hijo de él, que se llamó Amón. Y Amón reinó 2 años sobre Judá también. Entonces ya tenemos 57 años, porque la Biblia nos dice que Amón también hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Claro, aprendió de su papá. Y es ahora donde, muerto Amón, viene entonces la persona que nosotros estamos leyendo, Josías. Josías asume el reino, según nos dice el primer versículo del capítulo 22, a los 8 años de edad. La Biblia no se equivoca, nos está diciendo la verdad. A los 8 años de edad fue proclamado rey de Judá. Por supuesto, se entiende, aunque no nos lo dice el texto, pero se infiere que al menos hasta los 12 años Josías fue gobernando mediante los consejos que le daba algún consejo de líderes ahí de gobierno, asesores. Pero tenía una asesora muy particular. Fíjese lo que dice el verso primero. Y el nombre de su madre era Jedida, una madre devota de Jehová, que supo encaminar a Josías en la obediencia al Señor, aunque no tenían la palabra del Señor. Y este jovencito, este niño de 8 años de edad, comenzó entonces a gobernar, aunque se cree que por lo menos hasta los 12 o 15 años, por medio de un consejo de asesores, que eran del consejo de asesores heredado de su padre Amón o heredado de su abuelo Manasés. De tal manera que si sumamos 55 y 2 y unos 4, 5, 6 años, hay más de 60 años en que el pueblo está acostumbrado a hacer lo malo. Han dejado a Dios, cada quien vive por el Dios que quiera, lo adora como quiere, y el templo fue descuidado. Lo único que lo usaban era como para ir a guardar los dioses de todos ahí, ¿verdad? Por supuesto, el templo dejó de recibir visitantes, se deterioró y se hicieron grietas y nadie se ocupaba de nada. Quiero decirle algo. Si usted quiere saber cómo está el nivel espiritual de una sociedad, fíjese a ver cómo están los templos. Te vas a dar cuenta cómo anda ese nivel ahí. Pero Josías destaca,
Porque el verso 2 nos dice que él hizo lo recto ante los ojos de Dios, no de los demás, sino ante los ojos de Dios. Y anduvo, dice el verso 2, en todo el camino de su padre David, no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Algunos, como Asa o como Ezequías, son nombrados como que hicieron lo bueno. Pero este hombre dice, no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Anduvo en el consejo que había dejado David. Veremos luego en el verso 25 que es Dios quien dice que no hubo nunca antes ningún rey, ni lo hubo después, que hubiese agradado a Jehová como lo hizo Josías, y eso incluía a David. Así que aquí tenemos un jovencito de 8 años, criado al amparo de su madre, que asume el reino, pero tiene un corazón dispuesto para Jehová. Su corazón estaba por entero entregado a Dios. Solo así podía hacer lo recto ante los ojos del Señor, ¿no es cierto? El Señor no mira lo de afuera, el Señor mira lo de adentro. Tenía un corazón para el Señor. El pasaje paralelo en 2 de Crónicas 34 y 35 nos dice que a partir de los 12 años Josías comenzó a tomar algunas decisiones. Ya como gobernante comenzó él a asumir las determinaciones. Y lo primero que él hizo fue decir, vamos a restaurar la casa de Dios, la casa del Señor. Tomó determinaciones sobre eso. Ahora, no iba a ser fácil, entendamos, es un jovencito de 12 años que quiere y ordena que se restaure la casa de Dios, pero el pueblo tiene 60 y más años de no tener nada que ver con Dios, con Jehová, entonces como que no es sencillo que lo lleve a cabo. Tenía que luchar contra líderes de gobierno, tenía que luchar contra todos para poder abrirse campo. Sin embargo, él ordena a uno de sus líderes en este texto que vaya al templo, que revise ahí donde están las ofrendas, el dinero que habían traído como ofrendas los judíos, no los de otros dioses, los judíos, lo contara, se lo entregara a el sacerdote Hilcías y a los que estaban empezando la obra de reconstruir el templo otra vez y empezar otra vez a establecer el culto a Jehová. Era fiel Josías. Se preocupó primero que nada por la casa del Señor y dice, saquen todo eso, entréguenselo a los que están trabajando y no les pidan cuentas. Ellos son fieles en lo que están haciendo. Los carpinteros, los albañiles, los porteros, todos los que están trabajando, por favor, entréguenles para que restauren la casa del Señor. Qué jovencito. Él quería ser ministrado delante de la presencia de Dios. Y lo primero para ser ministrado es asistir a la casa de Dios. Y él quería ver esa casa de Dios trabajando, ministrando. ¿Sabe qué significa tantos años de haberse alejado de Dios? Que no había ni un solo sacrificio por los pecados o por la culpa o para la expiación. No hubo uno solo. No hubo exposición de las Escrituras. Los sacerdotes estaban ahí nada más como puestos, pero no hacían nada. Esa era la situación espiritual de Judá. Pero Josías es distinto. Y déjeme decirle algo, a veces las personas se justifican en que yo no soy tan fiel a Dios, o yo no soy tan dedicado, o no soy tan santo porque es que mi papá no me enseñó. Es que mis papás no me inculcaron. Si Josías se hubiese puesto a seguir lo que le inculcó su papá o su abuelo, no hubiese hecho nada de lo que estaba haciendo. Porque la cuenta es personal. ¿Ve? Buscar a Dios es algo que nosotros
debemos determinar hacer. Es cierto, tenemos que determinarnos nosotros. Pero, ¿qué ocurre? A partir del verso 8 y hasta el verso 11 vemos la reacción que tiene Josías cuando en esos arreglos del templo, ¿sabe qué ocurre? Aparece el libro de la ley de Dios. Fíjense ustedes qué interesante, se había extraviado el libro y nadie lo había notado. Nadie había notado que se había extraviado el libro. Manasés ni se preocupó, probablemente eliminó todas las demás copias y alguien salió corriendo y guardó una copia ahí en el templo. Amón menos. Y ahora mandan a arreglar el templo y por ocasión de estar limpiando aparece el libro de la ley de Jehová. Verso 8. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán. Safán era el ministro de Josías. Y Safán leyó el libro. Nos sigue diciendo la palabra de Dios que él regresa y va donde el rey Josías y le dice: Josías, ya el dinero se entregó, ya los que tenían que trabajar están trabajando, se está invirtiendo, el templo está empezando a levantarse, está empezando a repararse, pero ocurrió algo impresionante. Nos encontramos un libro y ese libro es la ley de Dios. Y yo lo leí y quiero leérselo. Y se lo leyó al rey. Verso 10, y el escriba Safán informó también al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó en la presencia del rey. Ahora la pregunta es, tenemos a Josías, que tenía un corazón entregado al Señor, pero no tenía una mente entregada al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no le había sido expuesta. Antes de esto, Josías amaba al Señor con todo su corazón y de verdad que con sus fuerzas ordenó que limpiaran la casa, dispuso todo. Pero ahora va a ocurrir algo, y es que ahora Josías va a amar al Señor con toda su mente también. Va a ser enseñado. Y veamos la reacción de Josías en el verso 11, que es sumamente revelador de lo que hay en su corazón. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Rasgar los vestidos era una forma gráfica en que la persona mostraba la situación interna de su corazón. Era un dolor, era una pena, era algo que embargaba, entristecía la profundidad del ser de Josías. No nos dice el texto qué porción del libro fue, si fue todo el Pentateuco. Algunos dicen no, solamente fue Deuteronomio. Otros más dicen fue solo Deuteronomio capítulo 34, en fin. Leyó el libro de la ley de Jehová y se rompió por dentro. Cuando tú lees el libro de la ley de Jehová, también te rompes por dentro. También vistes silicio, también te quiebra, te destroza lo interno. Sabemos por la reacción de él que lo que había leído era lo que ocurriría al pueblo, lo que Dios le iba a hacer al pueblo si dejaba su ley, que vendría la ira de Dios y los iba a destruir. Lo sabemos por la reacción que tuvo. Y eso fue lo que leyó. Él estaba asombrado. Dios está en nuestra contra. Está irado con nosotros porque hemos dejado su ley. Hemos sido desobedientes. Y Él trae sobre nosotros las consecuencias de haber dejado su ley. Y Él se quiebra por dentro. Porque el Señor ha ordenado destruirlos. El Señor ha ordenado arrasarlos, dispersarlos. Ha ordenado que otras naciones vengan y se los lleven. 721 antes de Cristo ya le había ocurrido al reino del norte. Y ahora él se da cuenta que al reino del sur le va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Sabe una cosa que no hizo Josías?
Josías no se cuestionó si era o no era la palabra de Dios. ¿Sabe qué otra cosa no hizo Josías? Josías no se cuestionó si el Señor iba a cumplir esa palabra o no la iba a cumplir. ¿Sabe qué otra cosa no hizo Josías? Josías no dijo, esto está escrito para otros, pero no para mí. ¿Sabe qué no hizo Josías? No endureció su corazón cuando el Señor le está mostrando qué es lo que viene, cuando el Señor lo está confrontando. Josías se quiebra por dentro. Josías se vuelve sumiso. Josías se enternece. Josías sabe que esa es la máxima autoridad. Él no la discute. Él sabe que él está regido por esa palabra, aunque nunca la hubiera escuchado. Él sabía que la palabra de Dios es la que rige el destino de su vida. Y él está sometido por completo. Él no discute la autoridad. Él simplemente ya sabe cuál es el plan de Dios y lo que va a ocurrir, y no lo cuestiona. Pero como sabe lo que va a ocurrir, viste cilicio. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No vemos que Safán haya actuado así. No vemos que el sacerdote Hilcías haya actuado así. Vemos a Josías actuar así, porque la palabra de Dios realmente ingresó a su alma. El rey no había escuchado antes esta palabra, ni su padre ni su abuelo se las había enseñado nunca. Pero la soberanía de Dios preparó este precioso momento para que a los 18 años de su reinado apareciera en la vida de Josías la palabra de Dios. ¿Y qué hace? ¿Cómo reacciona? Del verso 12 al 20 muestra cómo la reacción de Josías es: vayan a consultar a alguien que sea un mensajero de Dios para que me diga qué tengo que hacer, para que me dé algún aliento, para que me termine de explicar qué es lo que hay que hacer. Verso 12 nos habla de una comitiva que el rey ordena al sacerdote Hilcías, a Ahicam, a Acbor, a Safán y a Asaías. Ellos 5 van a consultar. Vea lo que dice el verso 13: id y consultad al Señor por mí y por el pueblo y por Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. La ira de Jehová se ha encendido contra nosotros porque nuestros padres fueron desobedientes a la palabra. Amados hermanos, nosotros estamos viviendo una época en donde esto es una realidad. Muchos se escudan en que nuestros padres no fueron obedientes a la palabra. Entonces yo no puedo ser obediente a la palabra, o no me enseñaron, no sé cómo hacerlo. Pero la conclusión de Josías es la correcta. La conclusión de Josías es: la ira de Jehová se ha encendido contra nosotros por lo que hicieron nuestros padres. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros? Vivimos en una nación en donde la ira de Dios está encendida contra nosotros. Se han tomado una serie de decisiones ocultando la palabra de Dios. Y a los gobernantes es a los que les va a tocar responder por eso. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros? Josías dice: vayan y consulten a los mensajeros de Dios. Vayan a buscar quién nos habla acerca de Dios. Aparece Hulda, la profetisa, que responde las interrogantes del rey. Vamos a leer del verso 15 al verso 20. Y ella les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel,
decid al hombre que os ha enviado a mí, es decir, a Josías, así dice el Señor: he aquí voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con toda la obra de sus manos. Por tanto, mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que os envió a consultar al Señor, así le diréis: así dice el Señor Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, atención, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. Por tanto, he aquí, te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar. El juicio de Dios ya estaba determinado, ordenado, y nadie lo va a obstaculizar, se va a cumplir. Ellos me dejaron, dice Dios. Siguieron otros dioses, abandonaron mi palabra. Así que es grande mi ira y sí, viene contra ellos. Pero tú, Josías, como tu corazón fue sumiso, tierno, te quebrantaste, vestiste cilicio, como tú realmente sí recibiste mi palabra como es, tú no vas a ver eso. Tú vas a morir mientras haya tiempos de paz. No vas a ver cuando eso venga. A ti te voy a librar de esa ira venidera. Qué tremenda es la palabra de Dios. Es cierto, la ira de Dios, amados hermanos, viene, pero la gracia y la misericordia también. El auxilio, la salvación también. Sabemos después que la historia escribirá que alrededor del 586 u 87, ¿verdad, hermano? En efecto, vino Babilonia con un rey muy conocido, Nabucodonosor, y arrasó con todo Jerusalén, y toda la ira de Dios se descargó en manos de Nabucodonosor. Nada detiene el juicio de Dios, amados hermanos. Nada lo detiene. Ya está determinado, ya se va a cumplir. Pero Josías recibió una promesa de salvación. La historia nos dirá que después de 70 años de cautiverio en Babilonia, Dios permite que el reino de Judá otra vez comience a levantarse, y en Jerusalén, en donde está hasta el día de hoy. Pero, amados hermanos, qué tremendo es cuando realmente nosotros nos humillamos ante la palabra de Dios. Cuando verdaderamente la palabra de Dios nos gobierna. Este hombre se quebró por dentro. Este hombre buscó a Dios. Este hombre buscó auxilio de Dios. Tenía un corazón proclive, inclinado a buscar a Dios continuamente. Y quería saber más y mandó a buscar a quién era un mensajero de Dios para ver qué era lo que tenía que hacer en su tiempo. Pese a que ya el juicio estaba, ¿qué tiene que hacer en su tiempo? Y Dios le dice: muy bien, como fuiste fiel a esa palabra, como te humillaste ante mi palabra, yo te voy a preservar. No vas a ver eso, no te va a ocurrir. Durante tu tiempo, mientras tú seas el gobernante, no va a venir la destrucción, porque te humillaste ante mi palabra. Amados hermanos, este es un hombre que realmente se humilló ante la palabra de Dios y fue bendecido por Dios. Él sabía que
la Biblia es la autoridad suprema. Pero ¿qué ocurre? No se quedó ahí. No se quedó con una promesa de que a él le iba a ir bien, pero que de todas maneras iba a venir la maldad. Él hace algo más. Porque aunque la salvación es individual, es para esparcirla. Él quiere que todos los demás también eviten el juicio de Dios. Él se convierte en un evangelista. Vemos el capítulo 23. Leamos el primer verso. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Verso 2. Y subió el rey a la casa del Señor, y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto. Ojo, ya no se llama libro de la ley, se llama libro del pacto. El libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Él quiere prevenirlos a todos. Él de inmediato llama a todos a una gran reunión para leer la suprema autoridad. ¿Sabe? Hoy en día los gobernantes de las naciones quieren que su palabra sea la suprema autoridad. Lo que ellos ordenen, que todo el mundo lo haga. Pero este rey sobre Judá, él encontró la palabra de Dios y la puso a gobernar. Y él se sometió, como todos los demás, a la palabra de Dios. O sea, hizo lo contrario de los reyes de los reinos de esta tierra, los cuales quieren que su palabra sea suprema autoridad. Él no, él quería que la palabra de Dios reinara. Leyó ante todos y verso 3, después el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo, ahora sí, su corazón, con toda su alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Antes amaba al Señor con todo su corazón y usó todas sus fuerzas para el Señor. Ahora ya tiene conocimiento, también con toda su mente. Este hombre está cumpliendo el mayor de todos los mandamientos: amar al Señor con toda su mente, con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Y le dice al pueblo: confirmo que voy a cumplir las palabras de este pacto. Y le dice al pueblo: y ustedes hagan lo mismo. Y el pueblo confirma el pacto: vamos a hacer todo lo que Jehová ha dicho. Primero él, Josías, en su disposición se somete, y luego ordena al pueblo, y el pueblo sigue su ejemplo y también se somete a la palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado? El resultado normal es que no solamente yo digo: sí, Señor, me someto a tu palabra, y me voy para la casa y sigo haciendo lo mismo, sino que el resultado lógico es darle acción, es poner todas las fuerzas a aquello que hemos puesto todo el corazón y hemos puesto toda la mente. De inmediato hay que empezar a actuar. Verso 4. Entonces el rey ordenó que el sumo sacerdote y los sacerdotes de segundo orden y los guardianes del umbral sacaran del templo del Señor todas las vasijas que se habían hecho para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en los campos de Cedrón, y llevó sus cenizas a Betel. Purifica el templo. Si en esta casa vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a serle fieles a Él, y se van a hacer los sacrificios por nuestro pecado, no puede haber mezcla, no puede ser sincretista. Se va toda imagen pagana de aquí, y los quemamos fuera, que queden en polvo, no que queden guardados porque alguien los saca. Se preocupó por purificar el templo. Usted se está preocupando por purificar su templo. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Y cuando el Señor habla y te muestra los dioses y te muestra las imágenes que tienes ahí, ¿eres capaz de sacarlas de Jerusalén y quemarlas para que queden en polvo?
Porque algunos hacen lo de Rebeca, las ocultan, ¿verdad? No, es sacarlas y quemarlas, olvidarse de ellos, que no haya ni siquiera memoria, porque ahora estamos concentrados en ser dominados por la palabra de Dios. Lo primero que hizo fue reformar el templo, comisionó al sacerdote y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes. Señores, los que guardan el umbral, la puerta, no me dejan pasar a ninguno que no venga a adorar a Jehová, Dios de los cielos. Sacerdotes, comiencen a hacer la labor. Hay tantos pecados que hay que expiar, hay tantos sacrificios que hacer, ya hay que comenzar. Sacerdotes, expónganos la palabra de Dios, tráiganos la palabra de Dios. Y comenzó purificando el templo. Pero lo que hace además es purificar al pueblo, y del verso 5 hasta el verso 20 leemos una serie de reformas que él hace. Entre esas, manda a eliminar altares a otros dioses que hay en la ciudad y más allá de la ciudad. Aún en Samaria, un momento, pero Samaria era el reino del norte, no importa, de ahí también vamos a eliminar todos los altares a dioses paganos. Y las imágenes las vamos a quitar. Y aún las sacerdotisas o prostitutas paganas también las vamos a quitar de aquí, se van. Y a los sacerdotes de esos otros dioses me los hacen en fila y todos decapitados. Y vamos a quemar sus cuerpos para que no quede nada. No debe quedar ninguna corrupción. Todo debe ser eliminado. Solo estoy mencionando algunas de las cosas que estos versículos nos dicen que se ordenó hacer para restablecer el verdadero culto. Y aún a los sacerdotes de Dios que estaban en otras ciudades, vengan acá, vamos a adorar en el templo. No en otros lugares que no se pueda revisar si es conforme a la palabra o no. La palabra está aquí, se viene a adorar aquí. Qué tremendo. Pregunto, ¿has hecho ese esfuerzo también de estar quitando no solo de tu interior, de tu templo, la idolatría, sino de tu entorno, la idolatría también? Aléjate de aquellos que te llevan a otros dioses. Quita de tu casa esos altares idolátricos que hay, que tal vez nada más es con un simple clic, ¿verdad? Mejor sácalo de ahí. Quita, elimina todo lo que en tu entorno te está llevando a adorar a otros dioses. ¿Eso realmente es ser gobernado por la palabra de Dios? Y veamos incluso el verso 24 de este capítulo 23. Y Josías también quitó a los médium, a los espiritistas, a los ídolos domésticos y a otros ídolos, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, con el fin de confirmar las palabras del libro de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Señor. Aquellos que se dedican a adivinación, agoreros y todos esos, brujos y demás, todos son eliminados, porque todo eso es contrario a lo que está escrito en el libro de la ley de Jehová. Ay de ustedes que me dé cuenta que se ponen a revisar el horóscopo. Pues no me tengan temor a mí, a la palabra de Dios. Porque ¿sabe qué es revisar el horóscopo? Es lo mismo que ellos hacían. Rendían culto a todos los astros del cielo. Es exactamente, estamos hablando de lo mismo. Amados hermanos, ya voy terminando. Viene la parte bonita. Viene la parte del clímax. Porque Josías hace algo tremendo. Y es que Josías instaura otra vez la celebración que el pueblo debía tener por haber sido liberados de Egipto. Verso 21. Entonces el rey ordenó a todo el pueblo diciendo: celebrad la Pascua del Señor,
vuestro Dios, como está escrito en el libro del pacto. Más de 60 años que el pueblo no celebró ni una sola vez la liberación que Dios les había dado de la cautividad en Egipto. Amados hermanos, si preguntásemos hoy a cualquier judío, hoy, contemporáneo, de nuestros días, ¿cuál es la mayor intervención que Jehová su Dios ha hecho en favor de su pueblo? Sin duda alguna te van a responder que la salida de Egipto, lo que quedó registrado en el Éxodo, que no sería el Éxodo si no tuviera la liberación de Jehová. Con mano poderosa los sacó de ahí, con milagros, prodigios y señales. Aún los mismos consejeros del faraón le dijeron: esto es mano de Dios, no podemos hacer nada contra esto. ¿Recuerdan cuando abrió el mar y todas las cosas? Pues este pueblo se había olvidado de eso, no lo había celebrado ni una sola vez. Cabe preguntar, ¿cada cuánto tú celebras el hecho de que el Señor te ha libertado de la cautividad del pecado? Lo traes a la memoria continuamente, lo celebras. El Señor te ha libertado de la esclavitud del pecado, ¿o te olvidas de eso? Cuidado, porque el olvidarse puede ser indicio de que todavía no estés disfrutando de la libertad del pecado. Ellos evidentemente se olvidaron, no lo disfrutaban, no lo celebraban. Es parte del por qué muchas veces en las iglesias, cuando estamos en tiempo de alabanza, cuando estamos en tiempo de la música, pocas personas levantan su voz y cantan con alegría y con gozo. Cuando decimos que el Señor nos ha libertado del pecado, que Él venció la muerte, cuando decimos que Él nos ha comprado con su sangre preciosa, y todas esas expresiones que están en los cantos que nosotros entonamos aquí, en los himnos y demás, ¿cómo cuesta ver que la gente los cante realmente viviendo eso, emocionados porque el Señor los ha sacado del pecado? Y mucho me temo que muchas veces es que todavía están ahí, por eso no pueden cantar. ¿Y qué piensa Dios de Josías? Leas el verso 25 para ver qué piensa Dios de Josías. Yo lo guío cuando usted lo va leyendo. Y antes de él no hubo rey como él, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni otro como él se levantó después de él. Qué tremendo, ¿verdad? Es Dios quien está diciendo esto acerca de Josías. No hubo otro que de todo corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas se dedicara a hacer lo que dice el libro de Jehová. Nunca antes ninguno, ni nunca después de él, alguien de entre los reyes de Israel y de Judá ha hecho esto. En cuenta, ni siquiera David, como lo hizo Josías. Amados hermanos, si Dios estableciera un veredicto hoy sobre tu vida, podría decir que estás tan gobernado por la ley de Jehová, al punto de que amas al Señor con todo tu corazón, toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Sería ese el veredicto de Dios? ¿Sería eso lo que se escribiría de ti y de mí? Es Dios quien hizo la valoración respecto al carácter y la conducta de Josías. Hoy medita en esta declaración para tu propia vida. No dejes pasar este tiempo de evaluación que el Espíritu Santo te está llamando a hacer para saber cómo estás respecto a la Escritura. Fíjese que todas estas reformas nacieron a partir de que se sometió Josías por completo a la palabra de Dios. Fue gobernado por la palabra de Dios.
Y sí, claro está, los versículos 26 y 27 nos dice que el Señor cumple su palabra. Sin embargo, el Señor no desistió del furor de su gran ira, ya que ardía su ira contra Judá a causa de todas las provocaciones con que Manasés le había provocado. Y el Señor dijo: también quitaré a Judá de mi presencia, como he quitado a Israel, y desecharé a esta ciudad que yo había escogido, a Jerusalén, y al templo del cual dije: mi nombre estará aquí. Salomón celebró una gran fiesta cuando terminó el templo, y descendió la gloria de Jehová, y se oyó al Señor diciendo: este es el templo donde yo habito. Ahora, años después, el Señor dice: de aquí levanto mi presencia, me voy. Venga la ira de Dios. Ciertamente la palabra de Dios se va a cumplir irremisiblemente. Estamos viviendo días en donde lo que hemos estado es provocando la ira de Dios. Él va a traer su ira. Se va a cumplir. No soy pesimista. Pretendo ser bíblico. Pretendo ajustarme a lo que dice la Escritura. Y predico lo que ella dice. Pero también este es tiempo en donde hay gracia y misericordia de Dios. Para el que se quiera someter, para el que de verdad la palabra de Dios le ha quebrado en su interior, se pueda someter voluntariamente a la palabra de Dios, hallará gracia, hallará misericordia y podrá ser confortado de que no verá la destrucción que la ira de Jehová trae sobre esta tierra. Concluyo. Vamos a extraer 8 características que posee alguien que es gobernado por la palabra de Dios, y lo dejé de último por si quiere tomar nota. Número 1, alguien que es gobernado por la palabra de Dios se ocupa de la casa de Dios. Alguien que sabe que el provecho de su vida depende de lo que se predique. Le saca provecho a la casa de Dios. Asiste, viene, se preocupa porque lo que le estén predicando sea lo que el Señor dijo. Se ocupa de la casa de Dios. 2, alguien que está gobernado por la palabra de Dios reacciona con arrepentimiento a la palabra de Dios. Espero que esa sea su reacción y debe ser la mía. Espero que sea la mía también. Visto lo que estamos analizando, debemos de arrepentirnos delante del Señor. Tercera característica de alguien que es gobernado por la palabra de Dios es que atiende a quienes le preceden en la fe. ¿Viste a Josías consultando, en este caso a la profetisa? Preocúpese por sujetarse a sus pastores, como dice Hebreos, eso sí, primero conociendo cuál es el resultado de su fe. Pero sométase a ellos. Cuarta característica de alguien que es gobernado por la palabra de Dios: confirma el pacto de sujeción a la palabra en comunión con los demás. Qué bonito, cada vez que nos reunimos aquí y que nos exponemos, estamos voluntariamente diciendo juntos: Señor, amén a tu palabra. Tal como tú dices, haremos. Que eso sea su compromiso hoy, que eso sea el mío también. Quinto, alguien que es gobernado por la palabra de Dios se purifica a sí mismo, expulsa la idolatría de su propio templo, como hizo Josías. Sacó las imágenes, sacó los utensilios, sacó a los profetas y se concentró solamente en Dios y en su palabra. Sexto, alguien que es gobernado por la palabra de Dios purifica su entorno y desecha aquello y aquellos que lo llevan a la idolatría. Si tienes a alguien que te está llevando a la idolatría, deja de ser su amigo. No le hables más. Si
Si tienes algo que te lleva a mantener un ídolo, deshazte de eso. Sácalo, échalo. En palabras de Cristo, es mejor entrar con solo un ojo al reino de los cielos que ser echado al fuego del infierno con dos. Séptimo, alguien que es gobernado por la palabra de Dios celebra la liberación de la cautividad del pecado con regularidad. Si el Señor te sacó del lodo cenagoso, celébralo con regularidad. Todos los días agradece a Dios que te ha libertado del pecado. Que crezca ese gozo y esa gratitud. Y octavo, alguien que es gobernado por la palabra de Dios tiene plena certeza del cumplimiento de la palabra de Dios. Josías sabía que la ira de Dios no se iba a quitar, que la destrucción iba a venir, pero le dijeron: mientras tú estés aquí de rey, eso no va a ocurrir. Él confió y llamó al pueblo a la más grande reforma que ha sufrido el pueblo de Dios en toda su historia, ni siquiera la de 1500. Aquí tocó no solo el templo, sino el pueblo y los contornos, y no solo eso, sino tocó los corazones. Amados hermanos, al final quiero recordarte que el veredicto te lo da el Señor. De Josías se dijo: no hubo otro que con toda su alma, su corazón y sus fuerzas se dedicara a cumplir los mandamientos del Señor. Que se escriba eso mismo de ti, que se escriba eso mismo de mí. Porque a todos los que le aman con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, Él los hará librarse de la ira venidera.